Saludos, buenas noches. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche por su canal TNE, su canal de negocios y eventos. Con ustedes, unos servidores, Miguel Díaz, Chesner Calcaño y Nino de Jesús, cada uno todavía observando esas disposiciones del Ministerio de Salud Pública y las autoridades que tienen el conocimiento de que hay que seguir haciendo en estos tiempos de pandemia. Todavía estamos en tiempos de pandemia, no ha paralizado, todavía no tenemos ese stop a lo que los contagios. Hemos visto que el nuevo gobierno, en el día de ayer, el Gabinete de Salud, pues anunció una serie de medidas tendentes a frenar lo que es el contagio del coronavirus. Mantuvo las medidas restrictivas referente al toque de queda, pero anunció una serie de medidas que van, y entendemos que sí, que pudieran grandemente ayudar a frenar lo que es el contagio del coronavirus en la República Dominicana. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Saturnino, y un placer nuevamente poder compartir con los amables televidentes ciertos conocimientos que se han desarrollado durante esta semana, que son de vital importancia, y por qué no hacerlo desde la distancia, guardando, como bien has afirmado, lo que es este distanciamiento social que se nos impone. No es que no querramos tener ese afecto fraterno de estar cerca los unos de los otros, a veces no hace falta ese contacto. Sin embargo, la prudencia nos invita a seguir guardando la distancia para asegurar nuestra salud y la de los demás, porque al final de cuentas nos protegemos nosotros y protegemos a los otros. Creo que este será un buen día para hablar de muchos temas que hay muy importantes en la palestra pública, temas jurídicos y temas sociales que van a tener un buen impacto en la ciudadanía, y también otros que son noticias muy lamentables de lo que ha pasado en esta semana. Y así es, todos hemos recibido con mucho lamentar, mucho pensar, lo que fue anunciado inicialmente como la desaparición de la niña Liz María en el ensanche Isabelita en Santo Domingo, que posteriormente, a confesión de un desaprensivo, porque no tiene otro nombre, pues ha manifestado que violó, asesinó y posteriormente lanzó a las aguas del Mar Caribe a esta criatura de 9 años. Y este caso ha generado pues muchas aristas, ha traído a colación nueva vez lo que es el descuido de los padres, lo que es el tapar a los amigos, a su entorno cuando hay alertas que debieran de llamar la atención a todos los padres, a todas las madres. Y pues hace apenas unos minutos pues ya se anunció que le fue impuesto 18 meses de prisión preventiva a este ciudadano, que se declaró el caso complejo. Y es algo importante que nosotros vamos a analizar, la imputación que inicialmente se le hizo a este ciudadano, ya esto desde el punto de vista jurídico, y pues lo que pudiera en lo posterior, ¿verdad? Porque en la medida de coerción generalmente pues los jueces no toman en cuenta muchas cosas, pero una vez ya el proceso avanza y hay que hacer acusación y hay que conocer el juicio del fondo, pues ahí hay un estudio más profundo de la tipicidad de lo que se le ha imputado a este ciudadano. De eso y de otros temas vamos a estar hablando con todos ustedes una vez regresemos de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Chesner Calcaño, Miguel Díaz, y estamos con ustedes en este espacio que es para la orientación de ustedes, nuestros amables televidentes, que son fieles y que cada día se colocan frente a su televisor de 7 a 8 de la noche para recibir las informaciones que le llevamos desde aquí, desde este espacio que es de nosotros para ustedes.
Miguel, al inicio, Chesner, hablábamos de temas importantísimos que están ahora mismo a nivel de la noticia. Y una de ellas, Miguel, es el citatorio que se le hizo desde la Fiscalía del Instituto Nacional a la ex encargada del plan del INAEPI, ¿verdad? Que tiene que ver con supuesta o presunta mala administración. En principio no se le indulgó a ella, sino a alguno de esos funcionarios, y que trajo como consecuencia inclusive que el presidente anterior, Danilo Medina, pues ordenara la cancelación de muchos de ellos. ¿Qué te parece, Miguel Chesner, esta citatorio después de la nueva administración del Ministerio Público y después de la toma de posesión de Luis Abinader? Bueno, realmente muy buenas noches a todo el público televidente, a todas las personas que nos sintonizan. Este es un compromiso social, ni más ni menos, dentro de la justicia. Enviamos un fraternal y caluroso saludo al productor general de este programa, Ramón Arturo Méndez Zarzuela. Son muchos temas, siempre a tiempo apremia. Lo primero que debemos decir que Luis Abinader cumplió con un compromiso social que él tenía de colocar mucha gente dice fiscal independiente. Yo tengo una crítica con eso de fiscal independiente. Fiscal independiente de todo fiscal que esté en su función y que decida, a pesar de las presiones y a pesar de las llamadas, ejercer lo que su criterio le dice que debe hacer. Es un fiscal independiente. Y ahí yo estoy con Servio Tulio Cataño Guzmán, que dice que el fiscal independiente puede ser cualquiera, que sea íntegro, que vaya y diga, bueno, yo voy a ir a hacer mi trabajo, como debe ser en todas las instituciones. Digo así porque al final de la jornada, si no vamos a fiscal independiente, como mucha gente creía desde la sociedad civil, nadie es totalmente independiente, porque todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos, no somos entes que venimos como aquel que está en una isla perdida y se pone a hablar con un coco, sino como somos seres sociales, y más los abogados. Bueno, designó el presidente de la República, Luis Abinader, a la doctora Miriam Germán, una persona con una carrera, ya ustedes saben, enorme en el sistema de justicia penal, una persona que oriunda de Salcedo, una provincia, ¿no? La provincia Hermanas Mirabal, de mujeres luchadoras. En el anterior gobierno habían varias funcionarias de ahí, Yané Camilo, que era ministra de la Mujer, Robiani, que era ministra de la Juventud, y hay un grupo de mujeres de ahí, de esa comarca y hermana República de Salcedo, que nos queda, como diría en inglés, next to, que se han dado a conocer. Miriam Germán Brito no ha sido la excepción. Pero en el caso de Miriam Germán se da una situación particular, y es el hecho de la situación que se dio con respecto a su entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura. Me ha gustado mucho lo que ella ha establecido, ha sido muy sosegada, ha evitado ser populista, dando declaraciones, vamos a decir, sin antes verificar, sino que dice, yo no vengo aquí en pos de venganza, vengo aquí en pos de hacer un trabajo, vengo aquí en pos de mejorar la Procuraduría General de la República. Debemos decir que ella por 6 años estuvo en un momento en la Procuraduría General de la República, así que tiene experiencias vastas. ¿Qué sucede? En el caso de Procurador General de la República, lo que se necesita es una especie de administrador. ¿Por qué? Porque el encargado realmente de la persecución penal lo es, en este caso, el encargado de persecución, que por eso se creó el encargado de persecución para, diría yo, el Ministerio Público descentralizar un poco del procurador, porque el procurador, como ente principal del Consejo del Ministerio Público, tiene la administración de las cárceles, no solo del viejo, también como del nuevo modelo, y un sinnúmero más de otras instituciones que yo tengo el criterio de que deben en algún momento sacarse de la administración de la Procuraduría General de la República. Con respecto al caso de Berlinesa Franco y el caso que tiene que ver, según lo que se visualiza,
a una mala administración de recursos, en el sentido de haberse hecho en el tiempo de pandemia una licitación, pero que ya cuando se hizo la licitación, decía en ese caso el administrador de esa institución que estaba al frente de Berlinesa Franco, el INAIPI, el Instituto Nacional de la Primera Infancia, que es la que se encarga de todas las guarderías del país, en conjunto con el despacho de la primera dama. Vamos a ver qué va a pasar ahora con esta reestructuración. Ella decía el administrador, que sucede que de la presidencia le dijeron, no, ya el presidente Danilo Medina anunció esos kits de comida. ¿Y qué ellos hicieron? Irregular, totalmente irregular. Llamaron a personas que ya habían licitado con ellos para que ellos le colocaran con antelación el producto. Entonces, la licitación iba a ser un fiasco, porque si ya el producto te lo dieron, pues ¿quién iba a ganar la licitación? Esas personas. Bueno, ella como ente que estaba en dirección de esa institución, todo lo que hace tu subalterno pues te cae a ti, y ella debe dar respuesta. Yo creo que el citatorio que hizo la fiscal del distrito es populista, y es mi opinión. Yo creo que es muy prematuro hacerlo. Yo creo que ella debe colocar su tiempo en el caso de Brecht, que ya está en manos de ella, porque ustedes saben que se va a conocer en el Distrito Nacional la mayor parte de los imputados. Yo creo que el caso de INAIPI no es que no se cite, no, pero debe dársele, yo digo que preponderancia, crear un equipo que se investigue primero, porque yo me pregunto, ¿qué yo hago haciendo a Miguel a citar? Miguel, ¿qué fue lo que pasó? No. Cuando Fiscalía cita es porque ya la Fiscalía te va a decir, Miguel, mira, esto es lo que tengo para ti, mira, esto es lo que hay aquí, Miguel, y sabemos que para usted decir que una licitación no está regular, usted tiene que poner contadores, usted tiene que poner analistas para establecer que el procedimiento no cumplió, que eso no es un fiscal que lo tiene que hacer, es un técnico especialista en la materia. Entonces yo creo que es a mi juicio, me sorprende mucho la fiscal del distrito, porque ella no es de ese tipo, de aquella que le gusta buscar mucha prensa, pero no creo que es adecuado en este momento. Yo creo que debe hacerse una investigación minuciosa, que Contraloría y la Cámara de Cuentas hagan una verificación, un informe, y en base a ese informe que ella proceda, porque de qué vale que ella venga y le haga un par de preguntas a ella y se cree meramente un formalismo de que ya la citaron y al final no se le da respuesta. Entonces yo lo veo más como un citatorio populista. Yo creo que debemos ser un poquito más serios en ese sentido. Otra situación que ustedes tocaban y que yo creo que es importante que nosotros toquemos el día de hoy, y yo creo que es el tema principal, es la situación sucedida con la joven, la niña en Santo Domingo. Mire, yo le decía fuera del aire que iba a dar una opinión más social que jurídica. Cuando digo más social que jurídica, no es una opinión de vamos a ponernos en el Parque Duarte en una hoguera y castrarlo, no. Señores, miren, cuando yo escucho representantes del Estado diciendo que hay que aumentar las penas ante estos casos, me preocupa, porque la realidad es que no se está orientando adecuadamente a la sociedad. Señores, el problema en nuestro país es que hay muchas familias monoparentales, que los padres no le están dando seguimiento a los hijos, que aquí la gente se reproduce como curíos. Aquí la gente, mientras menos dinero tiene, más muchachos tiene. Entonces aquí debemos educar en lo que se llama el concepto de paternidad responsable, que usted entienda que usted tiene a los muchachos o los niños que su condición económica y social le permite. Entonces yo veo una iglesia católica que se opone a las 3 causales del aborto, pero también veo una iglesia católica que se opone, o todas las iglesias, a que se le dé educación sexual a los niños en la escuela. Y mucha gente dirá, ¿y qué tiene eso que ver con el panadero? Bueno, tiene que ver mucho, porque esa niña andaba dando tumbos en ese barrio sin una supervisión adecuada de los padres. Y no es que yo esté diciendo que la responsabilidad de los padres, no, la responsabilidad del Estado. Y no es la policía que va a evitar ese tipo de hechos. Eso no es así. Usted puede tener un policía por esquina y ese tipo de hechos no se evitan así. Esos hechos se evitan enseñándole a la gente, señores, mire, usted tiene sus órganos genitales y hay que darle este uso adecuado, pero hasta las televisiones, que son fáciles de uno utilizarlas, tienen un manual.
Entonces hay que enseñar a nuestros niños cómo utilizar sus órganos sexuales. Decir, hermano, mire, cuando usted vaya a tener un hijo, es una responsabilidad que usted tiene que afrontarla. Ya usted pasa un segundo plano. Y ese niño usted tiene que saber dónde está, qué está haciendo. Más una niña de la edad que tenía esa jovencita. Y cada vez que vienen estos casos, nos indignamos, recordamos el caso de Carla Maciel, recordamos el caso de Emily en Salcedo, y nos indignamos, y que esto, y pena, y que lo maten. Eso no es. Esa no es la solución. La solución a este tipo de hechos no es una solución jurídica, y debemos decirlo. No es aumentar la pena ni un código penal, que yo estoy de acuerdo que se apruebe, pero no es aumentar la pena ni código penal, porque en el momento que ese señor violó y mató, según él y según dice la policía que él dijo, porque yo no he visto videos ni declaraciones por escrito, violó y mató a esa niña, él no estaba pensando que lo iban a condenar a 30 años. Él no estaba pensando eso. Es decir, el efecto disuasivo de la pena en ese señor no iba a trabajar. Entonces, tenemos que nosotros analizar este tema desde qué está haciendo el Estado para que, señor, en una casa que hay un sueldo de 5,000 pesos de un carretillero del ayuntamiento, haya 6 muchachos, y de esos 6 hay 4 que andan en la calle como polioceros pidiendo, y hay 2 que andan robando y atracando a la gente seria. Entonces yo creo que tenemos nosotros que analizarlo como Estado. Y no es más policía, más macana para la gente, no, es más educación sexual, más direccionamiento en las escuelas. Que aquí la gente tiene un pene y una vagina, pero nadie le ha dicho cómo es que eso se usa. Y la gente lo que hace es que obedece a sus instintos naturales. Pero no utilizan preservativos, no se planifican. ¿Por qué? Bueno, porque hay unos grupos religiosos por ahí que no se casan ni tienen hijos y quieren venir a decirle a los otros cómo casarse y cómo tener hijos. Hermano, si usted no ha vivido la experiencia, ¿cómo usted me va a decir a mí cómo yo debo hacerlo? Por favor. ¿Cómo tú, que no has vivido la experiencia, vas a decir cómo debo hacerlo? Es ilógico, totalmente ilógico decirle que darle educación sexual a los niños y niñas a los 10 años es prepararle la mente con antelación. Señores, aquí tenemos Instagram, Facebook y YouTube, donde los niños aprenden de todo eso y mucho más, y la televisión que no tiene control. Pero lo aprenden de manera inadecuada, y en vez de tener un padre y una madre que lo oriente de manera adecuada, se encuentran con padre y madre y dicen, mira muchachos, eso no se habla, tengan cuidado con ese tema. Pero le preguntan a los amiguitos y amiguitas, y desde su inexperiencia, los amiguitos y amiguitas le dan su opinión, y siempre termina mal. Entonces yo creo que más que hablar que ese señor hay que darle 30 años, que qué sé yo qué, que bueno, yo le voy a pasar la palabra a Miguel para que Miguel y Nino traten un poco de la parte de lo que tiene que ver con las dificultades probatorias de ese caso. Porque eso es una cosa que le dieron 18 meses de prisión preventiva, pero yo no sé en base a qué. No sé en base a qué, Miguel y Nino, porque veo que el motor lo prendieron por un lado, el motor no tuvo cadena de custodia, me sorprende dónde está el Ministerio Público y la policía para captar esos elementos de prueba, veo que el cuerpo no lo han encontrado. Entonces yo me pregunto, Nino, si es posible que ese señor y Miguel, que lo condenen sin el cuerpo haberse encontrado por violación, cuando la violación tiene que hacerse un análisis sexual del cuerpo para establecer eso, y por asesinato cuando debe establecerse cuál ha sido el método eficiente que ha terminado con la vida de ese ser humano. Yo me pregunto eso, es decir, ¿es posible esos tipos penales desde el punto de vista objetivo, la imputación objetiva, nosotros configurarlos realmente? Miguel. La verdad es que este es un caso que genera mucha indignación en la ciudadanía, al igual que otros casos, como bien señaló Chesnel, como el de Emily Peguero, Carla Maciel y demás. Son casos que generan una especie de indignación en la ciudadanía, porque vemos que jóvenes, jovencitas, temprana edad, iniciando su vida, se ven envueltas en estos desastrosos desenlaces. Creo que es un tema de educación de toda la ciudadanía, y que, como bien señalaba Chesnel, no es un tema que se resuelva con una pena, porque bien lo han dicho grandes tratadistas en materia de derecho penal y
y también en el sistema penitenciario. Tenemos incluso el caso del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que nos presenta que cuál es la función del derecho penal y si al final de cuentas el derecho penal resuelve algo. Y ustedes se dan cuenta, la persona como cuando va a delinquir no está pensando cuánto le van a poner, como bien señalaba Chesney. Nadie está pensando en eso. La persona delinque por otros factores que bien la criminología se encarga de analizar. Creo que debemos invertir como Estado más en la criminología y verificar cuáles son las causas de por qué las personas delinquen, cómo puede evitarse estos comportamientos y cuáles son los focos mayores de riesgo. Pero creo que con una pena elevada no se va a garantizar eso, porque siguen pasando los casos. En el tema probatorio creo que hay múltiples deficiencias. Creo que lo que ocurrió hoy con esta decisión de dictar 18 meses de prisión preventiva e incluso colocar el caso de tramitación compleja, creo que es más que nada que un mensaje tipo populista para tratar de contentar a la ciudadanía, porque esto generó mucha indignación. Las personas están muy acaloradas. En la zona donde ocurrió este hecho, las personas han hecho múltiples destrozos que incluso quemaron una de las pruebas principales del hecho, es decir, el motor donde supuestamente se trasladó a la joven. Es decir, que creo que fue una medida tomada por ese tribunal simple y llanamente para contentar a la ciudadanía y no verse en el cuestionamiento este juez de que al final de cuentas se vendió, como se dice, porque es un tema a veces que se da en los medios de comunicación. Recuerdo que estaba leyendo recientemente y se establecía que uno de los mayores enemigos de la justicia y del derecho penal son los medios de comunicación a veces mal informados. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy ligero para un medio de comunicación decir el juez fulano de tal se vendió o fue corrupto sin tener ningún tipo de información y dejó en libertad a asesino y a violador, sin verificar cuáles son las consideraciones que tiene nuestro proceso penal para enjuiciar a una persona. Miren, ustedes dirán, pero que esa persona no se merece ser juzgado. Lo que pasa es que al final de cuentas nosotros estamos en un estado de derecho, no estamos en la jungla, ni en la ley de la selva. Cuando estamos en un país, en un estado, todos acordamos, es decir, implícitamente, porque ya personas mucho antes que nosotros hicieron la Constitución, instauraron la República Dominicana como país democrático y autónomo. Sin embargo, firmamos una especie de contrato que se llama el contrato social, donde todos acordamos que le vamos a delegar a un gobierno que sea quien nos dirija. Pero para dirigirnos, ese gobierno tiene que cumplir con ciertas características. Y una de ellas es que respete derechos fundamentales, que cuando una persona lo haga mal de nosotros, entonces va a ser enjuiciado conforme a unas reglas que están establecidas y se cumplan esas reglas. De no cumplirse, entonces el caso sería anulado y no tendrían el derecho a juzgarnos correctamente, ni condenarnos, ni sancionarnos. Es legítimo que el Estado accione en estos casos, pero debe accionar conforme a las reglas que ya hemos pactado. ¿Qué pasa en este caso? Y sé que ustedes se van a sorprender y dirán, pero merece que lo dejen en libertad. Lo que pasa es que solamente tenemos hasta ahora una declaración de ese ciudadano, supuestamente que no conocemos, que afirma a la policía que él dijo, pero sin embargo no hay presencia de un fiscal, que dice el código que tiene que estar un fiscal allí para escuchar esa declaración y un abogado defendiendo a esa persona, que se puede válidamente, él puede confesar y decir que lo hizo, pero tiene que haber un protocolo para hacerlo. ¿Qué pasa con nuestra policía a veces? Como en todas las instituciones, hay policía bueno y policía malo. A veces entran en presiones a estas personas, porque no creo que una persona que se tomó ese mecanismo de ir a tirar un cuerpo en esas condiciones, con esa premeditación como se narra, algo tan que no se ve como algo fortuito que pasó ahí y lo escondió en el mismo lugar, sino que se tomó ese nivel de inteligencia para quedar impune y luego que esté confesando deliberadamente todo lo que hizo. Entonces, ¿para qué se tomó todas esas molestias? Creo que hubo cierto tipo de presiones en la policía que lo indujeron a decir esto, lo cual anula el Estado de Derecho. Pero ahora no dirán, bueno, se hizo ese problema, pero ahora se podría buscar una fuente independiente
o tal vez hallazgos inevitables para encontrar otros elementos de prueba que no tengan que depender de la declaración, pero al margen de ello no tenemos nada. No hay cuerpo, no hay rastros de ADN, no hay rastros de sangre. El lugar más idóneo para encontrar tal vez eso era el motor y lo quemaron. Entonces, esto es un sistema de verdad, de justicia que tiene ciertos problemas y un sistema persecutor que debe de velar por tratar de asegurar esta evidencia para lograr lo que se quiere, que no queden los casos impunes, porque no es interés mío y que se quede ninguno de los que estamos aquí, que los casos queden impunes, porque esto destroza nuestra justicia. Pero se deben hacer las cosas como manda la ley para evitar que en casos donde no haya este tipo de situaciones, que sean personas inocentes, no se cometan estos atropellos. ¿Qué tú opinas, Nino? En este caso, Miguel Chester, la declaración de él viene dada porque le he dado mucho seguimiento en ocasión de que nosotros, como estamos en un tribunal precisamente de niños y adolescentes como fiscal, ese tipo de casos, pues lo analizamos entre los compañeros, le damos, vamos a decir, quizás hasta un seguimiento mayor que lo que le da la población común y corriente, porque tiene que ver inclusive mucho con lo que son nuestras funciones y lo que es el seguimiento a lo que pudiera ser descuido de los padres. Que hay un tipo penal en el que, establecido en República Dominicana que tipifica lo que es el descuido de los padres referente a los niños, niñas y adolescentes, cuando por su descuido pues le aconteciera cualquier situación, pues pudieran válidamente también los padres ser encausados. Entonces, la declaración de él no se da porque él de manera mutuo propio, como dice Miguel, quiso decirla, sino que al aparecer unos videos, 2 cámaras de un residencial que está al frente, pues visualizan a las 8 y pico de la mañana a la niña entrando a lo que se entiende que es la vía de acceso de donde vivía este señor, que valga decir, el que ha dado seguimiento a la noticia se ha podido constatar que vienen unas condiciones que no sé, o sea, infrahumana, prácticamente, no sé, un colchón en medio de tumulto, una mata de árboles que cubría el mismo espacio, una situación que ahora todo el mundo que lo conocía, que decía que era una persona buena, que conversaba con él, dicen que no sabía que él vivía ahí, o sea, cómo él vivía. Al parecer él salía, nunca permitía que la persona accesaran a su hogar. Entonces, en ocasión de aparecer esos videos, uno viendo cuando la niña entra a la casa, no sale más, sino que él sale en el motor con un saco, un asunto detrás del motor. Entonces se presume que la niña entró y que él la sacó. Me imagino que ahí entonces la policía con su mecanismo pues le presionan y él emite lo que es su confesión. Y realmente vemos y compartimos la opinión tuya, Miguel, en el aspecto que ahora, desde el punto de vista de la medida de coerción, pues cualquier juez en República Dominicana pues le va a imponer prisión preventiva, como en efecto lo hizo. 18 meses, declararon el caso complejo porque no apareció la niña, establecieron multiplicidad de hechos, aunque en esencia, cuando analizamos lo que es la premisa para declarar un caso complejo, entendemos que pudieran hasta no darse. Ahora mismo lo complejo es la misma situación que se da de que no aparece la niña, la misma situación de que hay que investigar más allá hasta ver cómo se podría establecer si ciertamente se dio el asesinato, si se dio la violación, que si es como él ha manifestado, según la versión de la policía, de que la tiró al mar, va a ser muy difícil poder hacer las experticias correspondientes, aún aparezca el cuerpo de Liz María, hacer esas experticias correspondientes para determinar que él la violó. Y sabemos, tú, Miguel, que eres defensor, cuáles son las estrategias de los abogados defensores en República Dominicana. Y no lo juzgamos, pero es de, usted dio esa declaración a la policía, establezca que no había un fiscal, como tú lo habías dicho, establezca que usted no estaba con un abogado, establezca que lo presionaron, de aquí para allá, no me diga una palabra más. Entonces, si no aparece el cuerpo, para poder establecer de que ciertamente fue violada y fue asesinada, al final el Ministerio Público va a tener que hacer una readecuación de lo que es la imputación que hizo inicialmente.
para poder obtener condena, que jamás podrán ser, si no aparece el cuerpo, fijaos bien, jamás podrán ser por asesinato y por violación, porque eso no se va a poder demostrar. Podrán detenerse otros ilícitos penales, pero ese tipo penal no se va a poder jamás establecer al ciudadano si no aparece el cuerpo. Podrán darse, veímos a Luis Abinader en el día de hoy, una noticia que decía que estaba, como lo estamos todos, ¿verdad?, muy triste, muy compungido con esta situación, de que se van a establecer reformas policiales para evitar que pase de hecho, y también que va a estar de acuerdo con que la pena sea endurecida. Y es lo que dice Chesner: cuando un ciudadano como este está cometiendo este tipo de aberración, jamás está pensando, primero, que lo van a descubrir, y segundo, que le van a imponer una sanción penal. Entonces, nosotros vamos a seguir tratando este tema porque es interesantísimo. La mayoría de las personas que lo abordan en las redes sociales y en los medios de comunicación lo abordan solamente desde un ángulo. Nosotros aquí tratamos de que ustedes, nuestros amables televidentes, reciban la orientación del caso, pero también lo que pudiera acontecer más allá, ya desde el punto de vista jurídico. Así es que no le cambien, volvemos en breve con ni más ni menos Dentro de la Justicia, con Miguel Díaz, Chesner Calcaño y Nino de Jesús. Ni más ni menos, Dentro de la Justicia, Miguel Díaz desde Santiago, Chesner Calcaño desde la hermana República del Caimito, y nosotros desde aquí, desde nuestro hogar, seguimos Dentro de la Justicia. Chesner, Miguel y yo conversábamos pues en la última parte, antes de ir a la pausa, de lo que pudieran hacer las implicaciones jurídicas. Tú decías, bueno, lo voy a tratar desde un punto de vista social, pero es que realmente no podemos nosotros desaprovechar tu opinión, tu parecer, como un defensor brillante que lo ha sido, como un abogado prominente, como Ministerio Público. Tiene ahora tú la dualidad de poder también dar tu parecer referente a lo que decíamos al final, de que si no aparece el cuerpo, de que si finalmente no se pueden hacer las experticias correspondientes, ni hacerse la comprobación científica de que Liz María falleció, habrá que buscar necesariamente otro tipo penales para poder condenar al famoso panadero de la Isabel. Sí, mira, Nino, Miguel, yo lo primero es que me quedé impactado en las redes, yo ver que se condenó, y que lo está acusando de manera ahora preventiva por desaparición. No sé, Miguel, yo que soy un poco conocedor, en el tiempo que tengo ejerciendo derecho, que es muy poco, ese tipo penal yo no lo he visto en la norma aquí. No sé si existe, Miguel, me corrige, lo que es el concepto de desaparición. La desaparición es una civil, la desaparición, no penal. Exactamente, entonces ahí viene una situación. Mira, esto es un caso difícil, y no un caso difícil como diría Zaffaroni o como dirían los maestros de interpretación penal. Hablando de casos difíciles en los hechos donde tenemos nosotros que irnos muy, muy hondo en los análisis de derecho penal. Esto es un caso difícil porque es un caso que lacera lo que es la sensibilidad social, porque estamos hablando de una menor de edad. Se sabe que los adultos mayores y los menores de edad están al mismo nivel, a nivel de seres indefensos. Pero lamentablemente yo entiendo que la manera como ha sido llevado el proceso, Miguel tiene una teoría que encuentra sustento en la jurisprudencia norteamericana, que a mí me gusta mucho. No sé si él lo va a tocar en su momento, que con respecto a que si se puede establecer mediante indicios, mediante pruebas serológicas, es decir, que se encontró sangre en el lugar, que a nivel de ADN se puede conectar con un familiar de la niña, pues pudiéramos nosotros decir, bueno, lo mató, desapareció el cuerpo, pero se puede establecer de que por la cantidad de sangre que hay aquí, que la persona no sobrevivió. Ese es un elemento. Pero yo entiendo que como ha sido llevado el caso, la realidad es que ese caso no tiene fundamento procesal para ningún tipo penal. Lamentablemente, si nos vamos a la justicia, ustedes saben
que pueden aparecer un tribunal por ahí del viejo oeste quiera hacerse complaciente con la sociedad, que da para condenar a esa persona. Claro que sí, porque de todo hay en esta sociedad y hay poco. Por eso le decía lo del fiscal independiente. El fiscal independiente eso es una quimera. Es una quimera porque vemos tribunales que nosotros como analistas jurídicos nos damos cuenta que esa sentencia no se debió de dar, pero le faltó a esos 3 jueces del tribunal tener los pantaloncillos y los panties para tomar las decisiones, porque sabía que si tomaba la decisión, la sociedad se iba a volcar en contra de ellos. Entonces, ahí es que está la independencia, que usted, tu criterio, tú lo hagas ver. Pero imagínate tú, a propósito de eso también, Nino y Miguel, lo que pasó, por ejemplo, con los jueces del caso Ricí. Si ustedes leen la sentencia que lo condena a ellos disciplinariamente, ustedes se van a dar cuenta que ahí no se pudo establecer ninguna falta administrativa que pudiera establecer de manera cierta que esos jueces tomaron una decisión interesada, que fue una decisión de devolver la causa. Le quitan la visa a los gringos y lo botaron de su trabajo de manera deshonrosa. Entonces, a veces una gente dirá, bueno, Chele, pues tú estás teniendo una dualidad de discurso, porque tú me estás diciendo que aquel que hizo lo que debió hacer, ve lo que le pasó. Entonces, no, hermano, pero ahí sucede que usted va acorde con su integridad. Yo creo que es un caso, con respecto al caso de la jovencita de Santo Domingo, muy penoso. Yo reitero, en un país que se respete, un país de verdad, no una quimera de país como este, esos casos lo toman los criminólogos a ese señor al igual. Y recuerden el caso de la niña de Santiago. Recuerden el caso de la niña de Santiago, que los niños, la mamá lo mandó a comprar una cerveza a la niña. Eso fue los otros días, señores, lo dejamos de hablar de ese caso, que habían 2 menores de edad involucrados en ese caso, y un señor al final se dejó al menor de edad, que tenía como 17 años, el más menorcito se sacó, y al señor. Y recuerden lo que pasó, que entre ellos violaron a la niña y la tiraron en un basurero. Y no es la pena mayor, qué sé yo, que no es eso, es verificar los perfiles criminológicos de esa persona y ver qué pasó en la mente de esas personas, porque esa no es una actuación normal de un ser humano que tiene criterio y que tiene un verdadero valor por la sociedad y por los seres humanos. No, esa es una actuación de un antisocial, porque no estamos hablando de un ser humano que tuvo una discusión con otro, le dio un tiro a uno y lo mató en un colmado. No, estamos hablando de una persona, en el caso de este señor, que según las versiones dadas por las autoridades oficiales, yo no la tengo comprobada mediante elementos de prueba, dijo que la sedució a la niña para darle un celular, adentró a la niña al callejón bajo esa premisa de que te voy a dar un celular. La niña se adentró, la violó y la mató, la metió en un saco y la llevó. Señora, hay que tener la sangre muy fría para eso. Una persona que tenga la mente bien puesta y los criterios humanos bien puestos no hace eso. Entonces, esa es la respuesta que debemos darle. Ese proceso, yo debo decir, y me gusta ser a veces hasta más sincero de la cuenta, que ese señor, si no lo ponen en máxima seguridad, pues ustedes saben lo que va a pasar con él. Entonces, si a él no lo ponen en máxima seguridad, ustedes saben que siempre este tipo de procesos, las personas que están privadas de libertad, por la misma incidencia social de los medios de comunicación y eso, esas personas pues terminan encaminándolos rápidamente al descanso eterno. Entonces, yo espero que a esa persona que ya está detenida, independientemente de lo que haya hecho, el Estado tiene que asegurarle su vida, al igual como se le aseguró al chamán Chakra, que bueno, que sabemos también oigan, bueno, van llegando situaciones, de cosas que esta no es la primera vez que pasa ese tipo de actos. Entonces, con código, con pena, con que policía patrullando, eso no se va a resolver con eso. Entonces se resuelve con una decisión integral, interinstitucional. Y esa gente nosotros debiéramos agarrar, como miren, en Estados Unidos, este tipo que murió los otros días, Miguel, ¿te acuerdas de este señor que él sedujo a unos jóvenes millonarios bien acaudalados, y ellos en Hollywood mataron varios actores, tenían una especie de secta? El señor que no recuerdo el nombre de él, ahorita lo busco un rato, y ese tipo, el cerebro de él todavía lo tienen ahí en un lugar de conservado para estudiar
a ver qué es lo que pasa con ese tipo. ¿Qué pasó con ese tipo? Que era un hombre que creó una secta a través de jóvenes clase media, y esos jóvenes mataron actores de Hollywood, se metían en las casas, los violaban, hombres y mujeres los violaban y después los mataban. Y en ese grupo era un grupo de estudiantes universitarios. Entonces yo creo que como sociedad debemos investigar con psicólogos y psiquiatras a ver qué pasa por la cabeza de esa persona. Meternos en los barrios. Mire cómo dice Nino. ¿Usted cree que una persona que no se bañe, que no se asea adecuadamente, que vaya y trabaje, llegue sin bañarse y se acueste en ese antro de mala muerte que Nino describía ahí, una cama inservible, un colchón en el suelo con las cucarachas y los ratones? Señores, eso interfiere, eso deshumaniza a esa persona, lo deshumaniza porque él no tiene valor de sí mismo. Entonces hay que ver en qué el Estado ha fallado esa gente. No venir como Estado ahora, no, déjame resolverlo con pena, policía y macana. Ajá. Y los otros panaderos que quedan en el barrio. Valga la comparación de panadero con persona lisonjera y que le gusta sobar. Y ese no es el único viejo rabo verde que hay en ese barrio. Ese no es el único. Y eso va a seguir pasando hasta tanto nosotros no le demos una respuesta social real. Porque los problemas de derecho penal es un problema de finalización. Ya cuando el derecho penal interviene, el problema está. Entonces, si las instituciones intervienen antes, podemos evitar. Pero eso no lo va a hacer la Procuraduría, ni lo va a hacer la policía, no. Eso lo van a hacer las escuelas y las instituciones que tienen que ver con arreglarle la vida a la gente para que la gente realmente se sienta persona, Miguel. Sí, Chesney. Si verificamos con todos estos casos que han ido pasando, que no es el primero, como bien refiere, son múltiples los casos. Incluso he tenido la oportunidad de analizar este tipo de casos en la jurisdicción de Santiago, que se han dado también, y se han dado en todas las provincias. Esta no es la primera vez, ni creo que vaya a ser la última. Y la verdad es que por más mano dura que se haya externado, de que se arma este clamor social y se hagan estos revuelos y amenazando con poner penas máximas y demás, siguen pasando y siguen aconteciendo, porque al final de cuentas lo que desconecta a una persona de seguir lo normal o lo adecuado que hemos instaurado como sociedad no se debe a cómo esté regulado el derecho penal en nuestro país, sino se debe a las políticas públicas que se den en los multisectores que tienen que ver con la incidencia de la convivencia en sociedad. Educación, salud, oportunidades, empleo, familia. Son aspectos muy importantes que deben ser visualizados y creo que una elevación de la pena no va a resolver nada. La verdad que estos no son temas pacíficos. Sé que la gente es muy acalorada con estas discusiones y más cuando se tocan temas sensibles, pero la idea es que no podemos anular el Estado de Derecho. Anular el Estado de Derecho sería volver a la ley de la selva. Y lamentablemente para los que tienen, digo lamentablemente, para las personas que tienen estos furores a veces con estos casos, que no es para menos sentirse incómodos, porque incluso a nosotros nos indigna, pero sin embargo debemos ser racionales y en ese sentido podemos afirmar que generar que se haga una distorsión del principio de igualdad, de que todo el mundo tenemos los mismos derechos fundamentales, es decir, tenemos derecho a un juicio justo, a un juicio con todas las reglas que se establecen allí, y decir que esta persona, porque creemos que es peligroso o que hizo algo muy malo, que entendemos nosotros, entonces no merece la misma garantía que tal vez que Chesney o que Saturnino o que yo. Entonces ahí estamos anulando ese principio de igualdad, entonces estamos anulando completamente la Constitución. Y si anulamos eso, el gobierno pudiera hacer lo que quisiera. No solamente ayudar para que la ciudadanía se sienta cómoda con perseguir a esta persona y sancionarlo, sino para cualquier otra cosa. Los temas de corrupción no serían ningún tipo de impedimento para el gobierno, porque la Constitución no tiene ningún tipo de valor. Es decir, la Constitución es un ente integral que tiene que ser respetado completamente, porque si no se hace, se anula ese contrato. Es decir, si yo pacto con usted que le voy a entregar este celular por tal monto y ese celular incluye tal y tales cuales funciones, y en ese celular no hay una de esas funciones, al final de cuentas se anuló el contrato, y usted se queda con el dinero y yo con mi celular. Eso mismo pasa con la Constitución. Cuando se anula uno de esos artículos que el Estado lo hace de manera beligerante
eliminarlo. Estamos irrumpiendo todo y se vuelve a la ley de que todo se vale y el fin justifica los medios, que es muy peligroso. Mira, realmente nosotros al final del espacio queremos hacer una reflexión y hacemos una comparación y con esto no queremos de ningún modo pues decir que los padres fueron los que cometieron el hecho, pero sí pudiéramos decir que cuando vemos un robo, por ejemplo, que se meten a una casa, que la puerta está abierta o que las ventanas están abiertas, que las marquesinas están abiertas, pues diríamos, bueno, hay un ladrón, hay un infractor que tuvo la intención de robar, que tuvo la intención de penetrar a la casa y cometer ese hecho, pero se le hizo mucho más fácil porque estaban todo abierto, estaban todas las puertas abiertas. Con esto quiero decir, porque el que le ha dado seguimiento a la noticia ha podido constatar que las madres dicen, por ejemplo, bueno, ellos siempre estaban al cuidado de los padres, porque yo tengo negocios. La abuela dice, bueno, ella me dijo que él le iba a dar un celular, pero que era el último regalo que iba a aceptar. La madre dice, bueno, ella a mí no me dijo del celular, sino que me habló de que fue a la abuela que se lo dijo. Y un niño dice, ella me dice a mí que el panadero le pone la mano, que le está tocando, de una vez inclusive se sacó su cosa y que hizo ciertas situaciones y que él le dijo, ¿se lo dijiste a tus padres? Y ella le dice, sí, se lo dije a mi papá. Y él dice, yo no lo voy a decir porque ya la niña se lo dijo. O sea, si esas versiones son ciertas, realmente hubo un gran descuido de parte de los padres. Y no es que ahora vayamos a encauzar, porque ya con el sufrimiento que tiene el padre, la madre, la abuela y ese entorno familiar es demasiado. O sea, ya tienen una pena de por sí. En ese sentido, entonces, nosotros entendemos de que hay un llamado, una alerta a los padres que cuiden a sus hijos. Ese es el llamado final de este espacio, ni más ni menos, dentro de la justicia. Bueno, me están haciendo señas desde el canal de que debemos ya de terminar el espacio. Se nos fue el tiempo, siempre corto, La invitación es que mañana estén aquí, ni más ni menos, a las 7 de la noche. Buenas noches, Chesner, Miguel, y a todos ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego, señores. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.